pocas veces en mi vida he tenido sueños que parecen realmente parte de la realidad, de esos sueños que uno realmente se pierde, se le va a uno la mente y realmente se cree que está dentro de aquel sueño, de aquello irreal que por ser tan verídico, tan nítido, tan claro, tan colorido, uno realmente se cree que está dentro de ese sueño, que es parte de la realidad. Y digo que he tenido muy pocos de esos sueños y por eso es que quiero compartírselos. Resulta que este sábado por la noche yo soñé que iba caminando por entre varias mesas. Era como una fiesta de boda, una fiesta de 15 años. Era evidentemente un salón de eventos de ese tipo. Y estaba la gente ya en plena cena. Y digo que era cena porque la luz pues no era, por las ventanas no entraba luz de día, entonces era la cena. Y estaba ya la gente en pleno disfrutando de sus platillos. Yo en un principio, cuando iba caminando por entre las mesas y veía yo a la gente con traje, las señoras con su vestido de fiesta, los niños elegantemente vestidos también, y todos cenando muy propios, muy propiamente. Yo en un principio pensé que yo era así como el papá de la novia o el papá del novio o familiar de los que estaban llevando a cabo la fiesta, porque sentí yo que iba en una actitud de servicio. Y además, pues yo iba también con mi traje, iba de negro. Yo alcanzaba a ver mi pantalón porque tuve que agacharme, tuve que inclinarme hacia el suelo y ahorita voy a decir por qué. Y entonces yo vi mi pantalón y vi mis zapatos muy brillosos, muy boleados. Y entonces yo me imaginé que era parte de la familia. Ingenuo de mí, porque quizá después dije, pues tal vez no soy parte de la familia, tal vez era mesero o era el capitán de meseros o era alguien de las autoridades del salón de eventos, que yo iba así muy elegantemente vestido. Pues yo ingenuamente pensé que era parte de la comitiva, parte de la familia, pero al final de cuentas quizás pues estaba realmente trabajando, no lo sé, eso no pude aclararlo. Lo que sí recuerdo es que cuando iba yo caminando, me fijé, miré hacia abajo, hacia la alfombra, porque todo me pareció muy elegante y muy bonito, y entonces me faltaba la alfombra. Y recuerdo que acababa de pasar por una mesa donde estaba una niña, un niño y el papá y la mamá, el matrimonio. Ellos estaban solos en esa mesa y estaban las otras mesas, obviamente, como dije, ya el resto de los asistentes al evento ya estaban cenando. Y yo vi la alfombra y vi una moneda tirada, pero me llamó la atención que no era una moneda de uso corriente aquí, una moneda actual, sino que era una moneda un poco más grande. Y de inmediato supe que era una moneda que era real y que no era de curso legal, que no estaba en este momento en uso, no estaba monetizada en este momento. Y yo me agaché, me incliné y la recogí. Y cuando la estaba recogiendo, me fijé a mi lado izquierdo y había otra, pero no era exactamente igual, era un poco más pequeña y más delgada, pero igual tampoco era de uso corriente. Y entonces avancé y la recogí y dije, si había dos, puede haber tres. Y vi hacia mi lado derecho y efectivamente un paso más adelante estaba otra. Y las tomé, la tercera moneda, y las puse en mi mano. Y recuerdo que yo me puse a pensar, bueno, estas monedas no son mías.
estoy en medio de un salón de eventos, evidentemente de alguien son. Y dije yo, a alguien se las tengo que dar porque fue muy obvio, si todos están cenando, que me vieron que yo me incliné y las tomé. Y entonces yo en mi sueño dije, no quiero problemas ni malentendidos de ningún tipo, entonces las voy a entregar. Pero pensé, ¿a quién se las entrego? Estamos en un evento, estamos en una fiesta, esto está lleno, ¿de quién son? No sé. Y yo recordé que acababa de pasar una mesa con aquella pareja y 2 niños. Y yo me devolví, me dirigí a esa mesa y entonces puse las 3 monedas en la esquina de la mesa y les dije, me encontré estas monedas aquí, a un lado de ustedes. Entonces pensé que eran de ustedes, aquí se las dejo. Y yo me encaminé, yo no esperé respuesta y yo empecé a caminar hacia donde iba. ¿A dónde iba? No sé. Si era parte de la familia, pues quizá iba a pedir que le sirvieran a alguien o iba a recibir a alguien en la puerta, pero si era de servicio, pues quizá iba por más platos, no lo sé. Pero yo me encaminé, dejé las monedas y empecé a caminar y dije, ya me libré de este problema. Pero cuando di unos cuantos pasos más, me vi otra moneda, igual, con las mismas características, no igual a las anteriores, pero diferente a las que normalmente se están usando ahorita. Y dije, forma parte del mismo paquete. Entonces me agaché, la recogí y así me fui y encontré otras, fácil, otras 6 monedas. Y entonces las recogí y dije, ¿y ahora qué hago? Pues ya son más. Y entonces hice lo mismo, me devolví a la mesa de aquella pareja con los niños y llegué y les dije, miren, encontré estas otras monedas, aquí se las dejo. Y entonces el papá de aquella familia me dijo, oiga, pero disculpe, es que no son nuestras. De hecho, estas otras 3 monedas tampoco son nuestras. Y entonces yo con aquello entendí, no nos puede dejar las monedas nuevas que trae porque ya le dijimos que no son nuestras y además se va a tener que llevar las 3 que trajo porque le estamos diciendo que no es de nosotros, que no son de nosotros. Y los niños, recuerdo la cara de los niños así viéndome con una sonrisa así como diciendo, pues todavía sigue con el problema ya se lo devolvimos a usted. Estaban muy entretenidos, en aquella mesa estaban muy entretenidos con todo lo que estaba pasando. Y entonces dije, bueno, tengo que llevarme las 3 monedas. Recuerdo que tenía las 6 monedas nuevas en mi mano y recogí las otras 3. Y empecé a pensar qué valor tienen estas monedas, cuánto podrán valer, porque ya eran entre 9 y 10 monedas, pesaban, unas eran grandes, otras medianas, pero todas eran bonitas. Y todas eran extrañas, eran distintas, nunca las había visto. De cualquier forma, yo las puse en mis manos, las tapé las monedas con mi otra mano para que no se me fueran a caer y empecé a caminar por aquella alfombra, por el mismo camino por el que por el principio iba caminando, y me las llevé e iba yo pensando, ¿qué voy a hacer con ellas? Las voy a entregar a la gerencia, voy a ir al micrófono del que está dirigiendo el evento y decirle, hay unas monedas extraviadas. Y en eso iba pensando cuando desperté, y lo que me llamó mucho la atención de este sueño fue la calidad de la filmación, la calidad de los colores, el brillo, todo parecía muy real, todo fue muy real. Pero otra cosa que me llamó la atención es que por lo general yo me olvido de mis sueños. Muchas veces, a veces despierto con miedo, a veces despierto riéndome, despierto sudoroso, como si hubiera corrido mucho, y en unos instantes sí recuerdo lo que soñé, pero al paso de 2-3 minutos me olvido, ya no recuerdo. Por mucho que hubiera querido recordar aquello, me olvido. Y en esta ocasión, como ustedes verán, me acuerdo de muchos detalles, incluso me acuerdo de más, pero con eso es suficiente. Y lo recordé, y entonces ya despierto empecé a pensar, bueno, ¿qué puede ser lo que soñé? Porque fue muy vívido y no lo olvidé. Y dije yo, entonces quizá es importante.
Y me puse a pensar, y pues cuando se habla de monedas en la Biblia, de inmediato uno empieza a pensar en lo que significan las monedas, en lo que es ya el significado de algún texto bíblico. Y claro que de inmediato llegó a mi mente pensar en talentos, en dones, esos que da el Espíritu Santo para que nosotros seamos más dóciles a la voz de Dios, para que atendamos lo que Él quiere de nosotros y le sirvamos de mejor manera y llevemos a cabo nuestra misión. Entonces yo dije, sí, pues ni hablar, está muy claro, son monedas. Pero todo el entorno, ¿qué significa? Y me puse a pensar y pues estábamos en una fiesta, había mucha gente y las monedas alguien las había tirado, a alguien se le habían caído y no las echó en falta. Y entonces me puse a pensar, bueno, si los talentos son dones que da el Espíritu Santo para que cumplamos nuestra misión en la vida, ¿qué puede ser? Pues pensé yo, había alguien en aquella fiesta, en aquel evento, a quien se le cayeron los dones. Se le cayeron los dones y los dejó ahí tirados como algo sin valor, como algo que no le preocupaba. Incluso llegó y se sentó a donde iba a sentarse y no las echó en falta porque nadie andaba buscando las monedas. Y todavía incluso yo me agaché, fui a la mesa, me agaché varias veces, vieron cómo platiqué con ellos la primera vez que entregué las monedas, seguí caminando, me agaché otras veces, evidentemente algo estaba ahí tirado, algo recogí, algo fui y entregué, y ni aún así alguien a quien se le hubieran perdido aquellas monedas estaba buscándolas, ni siquiera le había llamado tantito la atención el ponerse a pensar qué están buscando, son mis monedas, son mis talentos que se me quedaron perdidos, no. Entonces dije yo, habemos muchos de nosotros que vamos caminando y no solo no usamos y no cuidamos los talentos, los dones que Dios nos ha dado, que el Espíritu nos da para cumplir nuestra misión en nuestro camino de nuestra vida, sino que no los echamos en falta. Muchas veces quizá ni siquiera nos damos cuenta que tenemos aquellos dones, que aquello lo tenemos, ni siquiera lo sabemos. Y por eso cuando nos faltan, cuando ya no tenemos aquellos dones que se pierden, no los notamos porque ni siquiera supimos que teníamos el don del amor, el de la paciencia, el de la fe, el del consejo. Miles de dones que el Espíritu Santo nos da, y por eso me puse a pensar, por eso las monedas eran diferentes. Porque el Espíritu Santo puede dar dones, tiene un abanico de dones inmenso, grandísimo. Nosotros delimitamos muchas veces los dones del Espíritu Santo a unos cuantos, a unos que no sean tan llamativos, unos que no sean tan ostentosos, unos que no sean tan espectaculares, y los que son así muy espectaculares o que llaman mucho la atención o que a algunos les causa resquemor, pues decimos no, eso no es del Espíritu Santo. Y otros al contrario, como estamos esperando dones espectaculares, estamos esperando tener o ver en acción dones del Espíritu Santo así bien impactantes, sanación, profecía, lenguas, y entonces cuando son dones muy sencillos, la escucha, el amor, la paciencia, la caridad, esos no se notan tanto, esos son como muy sencillos, no, esos no son los que quiero. Pues el Espíritu Santo tiene de ambos, de los espectaculares, de los sencillos, de los impactantes y de los que son así, en lo discreto, entre Dios y nosotros y la gente que es alcanzada por ese don. Tiene de todos porque necesita de todos. En el mundo se necesita de todos los dones porque hay multitud de situaciones. Hay ocasiones en las que nosotros no vivimos en ciertos ambientes y pensamos que ciertas cosas no suceden, pero sí suceden. Sí hay gente que se droga, sí hay prostitución, sí hay gente enferma, sí hay gente que sufre de depresión, sí hay gente que necesita ser escuchada, gente que necesita ser amada, hay de todo. Pero como nosotros
quizá algunas de estas cosas no forman parte de nuestra vida cotidiana, pensamos que no, pero como el Espíritu Santo está inmerso en todas las situaciones, en todo el mundo, entonces Él necesita gente con dones para que pueda trabajar en todos los ambientes, en todo el mundo, a todas horas. Aquellas monedas eran diferentes y ahí estaban perdidas. ¿Quién las perdió? ¿Quién sabe? Y entonces luego, fíjense lo que yo hice la primera vez. Fui a una familia y les dije, miren, yo creo que estas monedas son de ustedes. Aquí se las dejo. Yo me imagino como que ahí dejé 3 dones para aquella familia, 3 dones del Espíritu Santo para la familia. Y me fui y encontré más dones en otro lugar. Quiere decir que a lo mejor no fue la misma persona. Quizás me hubiera ido a buscar en las mesas de todo el salón de eventos, hubiera encontrado monedas alrededor de todas las mesas, de todos los que andamos dejando nuestros dones tirados ahí y que no los echamos en falta. Y que incluso quizá algunos dones sabemos que los tenemos y preferimos mejor dejarlos por ahí tirados disimuladamente para que no se nos noten, para que nadie sepa que los tenemos, para no comprometernos con Dios. No lo sé. Yo fui, caminé un poco más y me encontré más diferentes, otros dones también, que otra persona o quizá la misma también dejó por ahí tirados. Me regresé a darle a aquella familia más dones. ¿Y qué me dijeron? Disculpe, joven, estos dones no son de nosotros, lléveselos por favor. Y no los quisieron. Hubieran podido quedarse con ellos, pero pues no. Incluso pudieron haberse quedado con todos, pues no. Y entonces, ¿yo qué hice? Tomé todas las monedas y me las llevé. Y entonces me puse a pensar que el Espíritu Santo eso es lo que hace con los dones, con los talentos que entrega y que nosotros no queremos. Se los lleva. Se los lleva y no son usados. Esos dones se pierden. Y los dones que eran para nuestra familia o para nosotros, para nuestra misión personal o familiar, se pierden. Eso fue lo que soñé. Y yo con mucho gusto hoy se los quise compartir. Bendiciones.